Estamos de regreso, estimados amigos televidentes en todo el país, aquí en Noticias Oromar. Y vamos a conversar con el asambleísta Jorge Acaiturri del Partido Social Cristiano alrededor de ciertas reformas que está planteando precisamente en el tema específico del régimen penitenciario, sobre todo en la parte de lo laboral o de reinserción que deben tener los privados de libertad. Muchísimas gracias, mi querido estimado asambleísta, por conversar con Noticias Oromar. Antes de conversar del tema que nos ha convocado, me gustaría consultarle la iniciativa del gobierno nacional que preside Daniel Noboa de intentar nuevamente, a través de un procedimiento de modificación o de reforma en la Constitución, solicitar o cambiar la parte pertinente del artículo 5 de la Constitución para que nuevamente se instale una base extranjera en nuestro país, como en su momento estuvo la base norteamericana en Manta. ¿Cuál sería la postura del Partido Social Cristiano con respecto a esta iniciativa gubernamental? Encantado. A ver, nosotros desde hace muchos años hemos sostenido que toda ayuda de cooperación internacional y financiamiento que le permita al Estado ecuatoriano tener recursos o mejores herramientas para enfrentar y vencer al crimen organizado es positivo. Lo que hay que analizar es el alcance del convenio que se va a firmar. ¿Por qué? Porque es positivo en tanto y cuanto no se afecte la soberanía del Ecuador. Pero por darle un ejemplo, si el convenio es para que radares monitoreen el espacio aéreo y la zona marítima, bienvenido sea. Eso funcionó antes. No veo por qué no funcionaría ahora. Si el convenio es para que tecnología se ubique en la frontera y esto permita identificar los cargamentos de estupefacientes, bienvenido sea. Entonces nosotros creemos que en tanto y cuanto los alcances del convenio estén claros, esto es positivo para que la nación tenga mejores herramientas, mejor tecnología, capacitación y mejor información para poder enfrentar y vencer al crimen organizado, que es lo que queremos todos los ecuatorianos. Entonces, desde el ámbito del Partido Social Cristiano es altamente positivo para que países extranjeros, puede ser los Estados Unidos o cualquier otro país, nos ayuden a combatir las mafias criminales que precisamente le están haciendo daño a los ecuatorianos. Ahora, ¿cuál es el escenario político, tomando en consideración si es que la Corte Constitucional aprueba para que se instrumente la modificación en la Constitución? ¿Cree que existan los votos de apoyo porque tiene que pasar por dos fases de debate en el Pleno de la Asamblea Nacional? ¿Existirá ese apoyo de las bancadas legislativas, entre ellos Social Cristiano, que son los más fuertes? Construye, aparentemente ya también ha manifestado su apoyo, pero del lado del correísmo no sabemos cuán cierta sea su aprobación, su apoyo a este proyecto que intenta impulsar el gobierno de Daniel Noboa. Yo creo que las posturas están claras y en estos días las distintas bancadas las han expuesto de esa forma. Nosotros estamos a favor en tanto y cuanto no afecte la soberanía de la nación. El correísmo ya públicamente ha dicho que es una postura de ellos histórica, que está en contra. Sin embargo, yo creo que el día de hoy existirían los votos para que esto se apruebe. Es mayoría absoluta, significa que sí cuentan con los 92 votos para aprobar esta propuesta o esta iniciativa del gobierno nacional. Diría que sí, sin embargo, no tengo una bolita de cristal para saber si otras bancadas van a cambiar su voto al final o no. Sin embargo, a priori, es decir, el día de hoy, creería yo que sí existen los votos para que... Yo tengo una inquietud. Si se presenta el proyecto a la Asamblea Nacional, lo aprueba el Pleno de la Asamblea, ¿tiene que elevarse necesariamente a una consulta popular o a un plebiscito, o directamente la Asamblea lo aprueba, o existe la alternativa de que se eleve nada más a plebiscito o consulta popular? Tiene que consultárseles al pueblo ecuatoriano para que el pueblo ecuatoriano lo ratifique en las urnas. Y elevar a plebiscito o a consulta popular. Claro. ¿Y alcanzarán los tiempos para que se pueda incorporar en las elecciones presidenciales de febrero de 2025? Podría ser, podría ser.
¿No se extenderían los debates, sobre todo en el segundo debate? Por temas de eficiencia económica, debería hacérselo ahí, aprovechando la logística de la misma. Si no, sería otra inversión y ya sabemos toda la crisis económica que vive el Estado ecuatoriano. Perfecto. Aclarados esos temas iniciales, asambleísta, usted como legislador ha presentado propuestas para hacer reformas al COIT alrededor del sistema penitenciario, puntualmente en la reinserción laboral de los privados de libertad. ¿En qué consiste? Porque un sistema penitenciario que está todavía secuestrado por las mafias delincuenciales necesita cambios profundos. ¿En qué se basarían? A ver, no solo eso. Permítanme hacerle un orden cronológico de todo lo que hemos presentado en materia de reforma al Código Penal. Primero, nosotros fuimos los proponentes de que las sentencias se aumenten y se eliminen los beneficios penitenciarios. Eso se boicoteó por el gobierno nacional en la Asamblea y fue el contenido que nutrió la consulta. Como nosotros no somos mezquinos y lo que planteamos era necesario para que jueces y fiscales tengan herramientas contundentes para sentenciar al crimen organizado, apoyamos la consulta. Pero después hicimos un análisis de lo que creemos que falta para que el Ecuador tenga leyes duras que permitan sancionar a quienes delinquen. Y presentamos una para que aquellos funcionarios públicos que se corrobore que han colaborado con el crimen organizado nunca más puedan ser funcionarios del Estado y tengan la sanción más alta de todas. ¿Y cómo los identifican quiénes son y quiénes no? Una vez que esté la sentencia. Bien, eso uno. Dos, para que en el caso de la extorsión, es decir, de la vacuna que afecta a las familias ecuatorianas, sus negocios, ingresos y patrimonio, planteamos que se sumen agravantes para que la sentencia sea más alta. Y asimismo, en los delitos que tienen de cabeza a la nación, secuestro, sicariato, asesinato, homicidio, extorsión, tráfico, producción y comercialización de estupefacientes, planteamos que se elimine el procedimiento abreviado, ya que es una de las herramientas jurídicas que los delincuentes están utilizando para salir rápidamente de las cárceles. Después, planteamos otra, que tenía, por ejemplo, que ver con el régimen de reincidencias, ya que si usted analiza el artículo 57 de el COIP, es una payasada, y no hay un real régimen de reincidencias que acumule las penas y elimine, que acumule las penas y aumente la sentencia. Después, asimismo, medidas cautelares. En los delitos que tienen de cabeza a la nación, se eliminan. Solo se mantiene la prisión preventiva, pero acá también se hace un cambio, y es que se elimina la caducidad. Nada que el delincuente viene, compra a los jueces, le dan prisión preventiva 6 meses, no se formulan los cargos y después sale con indignante velocidad de la cárcel. Ya no, ahora se queda... Asambleísta, ¿y usted cree que con todo lo que está planteando se va a realizar una especie de limpieza en los sistemas penitenciarios del país? Mire lo que se suscitó en estas últimas semanas con el lamentable asesinato de una directora de uno de los sistemas penitenciarios, que por la misma naturaleza de su cargo debió tener seguridad. Y en esos aspectos, ¿en qué se debe corregir o en qué se debe reformar la norma? A pesar de que directamente deben ya entregarle la seguridad a cualquier autoridad por el mismo riesgo que implica esas funciones. Deme un segundito, vamos paso a paso para explicar qué se ha propuesto en materia de seguridad. Entonces, se elimina la caducidad de la prisión preventiva. Entonces, si el delincuente viene, compra a los jueces, no es que en 6 meses, porque no le formularon los cargos, sale, no. Ahora se queda en la cárcel hasta que se formulen los cargos. Y asimismo, sobre el cálculo de penas. ¿Por qué? Porque la nación entera vio de forma indignante, por ejemplo, como la señora Salazar o el señor Muñoz
al acogerse a la cooperación eficaz, tenían sentencias de apenas 9 meses y 1 año, 2 meses. Con esto, los agravantes no podrán reducirse dentro de los planes de cooperación y la sentencia que tendrán será acorde al delito que han cometido. Y ahora viene lo que usted habla. Bien, nosotros propusimos un plan de rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura carcelaria. ¿Por qué? Uno, una demanda enorme del pueblo ecuatoriano es no tener que con sus recursos mantener la manutención de los PPL, de los presos. Entonces acá planteamos que ellos puedan trabajar. Por ejemplo, pregunto yo, como pasa en otras partes del mundo, no se puede capacitar a los PPL para que le den mantenimiento o hagan pupitres y sillas de planteles educativos que se caen a pedazos. Claro que se puede. O para que confeccionen uniformes para el sector escolar público. Claro que se puede. Con eso le retribuyen en algo la inversión que hace la sociedad en mantenerlos. ¿Y cuál sería la metodología que ustedes implementarán para que esos PPLs efectivamente se reinserten? Debe también existir incentivos. Y no todo PPL, porque hay otros que son sumamente peligrosos. No. ¿Quiénes podrán participar de esta propuesta? Nosotros hacemos las leyes, las implementa el SNAI. Quien hace el reglamento es el SNAI. Ya nosotros... Pero ese es el problema, porque si le trasladamos al SNAI y está contaminado, entonces ¿cómo vamos a desarrollar esa metodología? A ver, si me interrumpe cada rato no le puedo explicar. Nosotros... Es que necesito por el tiempo un poco ir avanzando. Espero Lo que que le hacemos pues, es el seguimiento al reglamento para ver si cumple con el espíritu que estamos planteando. Entonces, para que ellos puedan hacer labores de oficio y retribuirle en algo a la sociedad, tienen que capacitarse al menos en lo que tiene que ver con labores de oficio. Entonces nosotros planteamos capacitación que les permita hacer cosas, trabajar para retribuirle a la sociedad en algo. 2, que haya programas psicológicos y de desintoxicación de drogas, porque la gran mayoría son consumidores. Después, otro tema fundamental, que se haga un perfil criminológico y se ubique a los presos en torno a la peligrosidad del delito cometido, porque no seguir sucediendo lo que pasa el día de hoy, que alguien que tiene un juicio de manutención se lo ubica junto a uno de los más buscados. Eso no tiene lógica. Y tercero, mire cómo es la vida de paradójica. El día que presentamos el proyecto de reforma, aterrizaba en La Roca, que es la cárcel de máxima seguridad, un dron y la explotaba. Por esto también planteamos que se mejore la infraestructura carcelaria, es decir, infraestructura antimotines. ¿Para qué? Si mañana, por ejemplo, hay un disturbio, se pueda aplastar un botón, las compuertas se cierran y los presos quedan aislados. De esta forma no destruyen la infraestructura de la cárcel. Ahora, sobre lo que usted me dijo, perdóneme, pero no se necesita una reforma para que el SNAI le dé un carro blindado y seguridad a la persona que gestiona y dirige la cárcel. Eso se necesita sentido común, algo de inteligencia, algo de preparación para saber que alguien que dirige la cárcel es una persona de máximo riesgo y que tiene protección del Estado. Para eso no se necesita una ley. Más bien, tenemos que indignarnos contra aquellos funcionarios... Asambleísta, y lo último, ante la circunstancia en la que se encuentra de peligrosidad, ¿todo el sistema penitenciario cree que se debe militarizar? Mire, por lo menos temporalmente. Mire, hay varias discusiones en este sentido. Que los militares gestionen las cárceles, uno, no son sus competencias, pero ya ha funcionado en meses anteriores. Eso uno. 2, hay también propuestas de que se privaticen las cárceles, como sucede en El Salvador. Todo esto tiene que ir al debate público. ¿Para qué? Para mejorar la respuesta del sistema carcelario y que no se encuentre podrido como se encuentra... ¿Y eso lo plantea dentro de la reforma que están impulsando? ¿En la reforma del COIP? Eso no lo he planteado. ¿Y por qué no se incorpora eso que es sumamente importante? Esa posibilidad.
de administración de las cárceles del país. Estamos analizando ya otras reformas para seguir mejorando las leyes, que estas sean duras y que permitan que hayan sentencias acordes a los hechos delictivos, pero también que puedan mejorar el sistema carcelario en el Ecuador. Perfecto, muchísimas gracias mi querido asambleísta Jorge Acá Iturri por conversar con Noticias Oro Mar. Vamos a nuestra siguiente pausa publicitaria, enseguida retornamos.